Está muy contento y cada vez se está preguntando, ¿cuándo me toca con Tiago? ¿Cuándo quiero esto? Porque quiere ir, porque le encanta es eso de llegar a los sitios, ir a ver qué hay, investigar mucho. Y eso es muy bueno, porque la verdad, sinceramente, yo tengo muchos años aquí y no conozco tantas cosas como él conoce, eso sí. Y va conociendo muchas que yo sinceramente a veces le digo, oye, ¿a dónde te fuiste? Llévanos para ver cómo tal y todo eso. Dialogan mucho porque cuando llega no para de conversar. Yo con el Tiago me fui, tuve esta conversación que de sus amigos, amiguitas, y entonces cosas que con el padre no dialogan. Los niños a su adolescencia siempre llega una etapa que no tiene tanta confianza con sus padres. Llega una etapa que se bloquean. Siempre hemos hablado con Tiago en el sistema de que, mira Tiago, esto no está pasando y tal cosa. No, ya me lo veo, tranquilo, déjamelo a mí. Los niños, cuando se van convirtiendo a jóvenes, eh, se tropiezan, son un poquito cabezones, pero con la ayuda de ellos es muy beneficioso, en todo sentido, en todo, porque aprenden, se liberan, se hacen más sociables. Al mismo tiempo, no es estudio, pero lo hace un poco más responsable a que lleve organización. En que tiene que jugar, en que tiene que hacer sus deberes, en sus horarios, entonces eso es muy bueno. O sea, hay una organización mejor. La verdad, hemos visto mucho cambio en él, que ahora mismo es otra persona.